Y como lo hacemos todas las semanas, vamos a ver lo que nos correspondía leer esta semana. And like we do it every week, we're going to go ahead and review what we were supposed to read this Ajá. week. Nos tocaba leer Mateo capítulo 16, So we had to read Matthew chapter 16, Marcos capítulo 8, Mark chapter 8, Lucas capítulo 9, Luke chapter 9, del 18 y siguiente hasta donde, y los versículos siguientes hasta donde termina. beginning with verse 18 to the end. Alguien me preguntó, ¿qué significan esas eses? Bueno, esas eses en español significan siguiente y siguientes, 18 y siguientes. So some of you asked me what the double S stands for, but in Spanish they basically mean the dots in continuation. Correcto. Quiere decir que tienen que leer del versículo 18 hasta donde termina el capítulo. So basically what it says is go ahead and read from chapter 9 verse 18 on to the end. Luego, en Mateo capítulo 17 y 18, And we're going on ahead with Matthew chapter 17 and chapter 18 y Marcos 9 y Juan 7. and Mark 9 and John 7. ¿Qué fue lo que leímos esta semana? Entonces revisemos así rápidamente qué fue lo que leímos. So what did we read this week? Let's go ahead and review that right quick. Leímos sobre la alimentación de los 4,000. We went ahead and read about the feeding of the 4,000. Recuerdan que habíamos leído hace un par de semanas cuando Jesús alimentó a 5,000. We just read, remember that we just read about how Jesus went ahead and fed the 5,000. Y aquí en esta otra ocasión, es una ocasión diferente, Jesús le da de comer a 4,000. And this is a different occasion, but now he feeds 4,000. Después Jesús se sube con sus discípulos a la barca y tienen una conversación ahí sobre el pan, que ahorita vamos a ver. And then Jesus goes boards the boat and he has a conversation about the lessons about the bread. Después de eso, la Biblia nos cuenta de que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice quién soy yo? And then we read about how the disciples ask him, or he asks the disciples, who do they say I am? Y ahí se da una conversación muy interesante que vamos a ver un poquito hoy. And we see a very interesting conversation that we're going to go over today. Después de eso, Jesús, al final de esa conversación, habla sobre el precio de seguirlo. And after that conversation, he goes over the price of following him. Que es básicamente la negación personal. So basically, he goes over personal denial. Luego nos cuenta la historia de cómo Jesús sanó a un ciego, pero lo sanó de manera progresiva. And then we read about how he heals a blind, but in a progressive way. Y de una manera un poco rara, porque le escupe en los ojos, ¿verdad? In a very weird way, because he goes ahead and he spits in his eyes. Después nos cuenta en los tres evangelios sinópticos nos cuenta la historia de la transfiguración. And we see it explains in the four gospels the transfiguration. Y después de eso, inmediatamente después de que Jesús se transfigura, and immediately after we see Jesus transfigure, nos cuenta de cómo él tiene que echar fuera un demonio de un muchacho que los discípulos no pudieron echar fuera. He explains to us, or we see that Jesus goes cast out a demon that the disciples were not able to. Después la Biblia nos cuenta que los discípulos van en el camino discutiendo entre ellos quién es el mayor o el más importante. And then we see that how the disciples are walking and they start a conversation between them, who's the oldest, who's the better, who has the most time. No, tal vez no es el oldest, ahí está mal traducido. Sería quién es el más importante o el mayor, the greatest. Who's the greatest among them. No es el oldest, ahí está, lo traduje mal, perdón. So the translation is wrong. It's not who's the oldest, but who's the greatest among them. Luego, bueno, Jesús les habla y les da una gran lección. So Jesus talks to them and gives them a great lecture. Y les explica sobre el valor de los más pequeños en el reino. And he goes over the value of the youngest, of
the The least little ones. greatest. Ujú. The what? The little ones. The little ones. Creo que esa es la expresión que usan en inglés, the little ones. Ujú. That's the expressions that's used in English, the little Y ones. también ahí nos cuenta la historia de una situación en la que Jesús tiene que pagar unos impuestos del templo. And we read about how Jesus has to pay the temple tax. Ajá. Y al final nos habla de toda una sección que yo le llamo el protocolo del perdón. And we see a whole section that I like to call the forgiveness protocol. Y nada más queda una parte pendiente, no sé si la vamos a ver ahora, que está solamente en el Evangelio de Juan, And we're going to see in the Gospel of John, una parte donde Jesús habla sobre los ríos de agua viva. Ahorita los vamos a revisar. where we see that Jesus speaks about the rivers of the life, Living water. the living waters. Ok, bien. Entonces, en términos en nuestra línea del tiempo, ya estamos en el tercer año del ministerio de Jesús. In our timeline, we're in the third year of Jesus' ministry. Ajá. Jesus' third year of ministry. Es muy importante porque se le llama a esta etapa el gran ministerio de Galilea, el gran ministerio de Galilea. So this is very important because this is called, or here is being called the great ministry of Galilee. Uh-huh. Porque Jesús en este último año que tiene, por lo menos de ministerio público, Because for Jesus, that this public ministry that he has at this time, él se enfoca en los discípulos, en confrontar la religión. he focuses on the disciples and in confronting the religion or religion. Ajá. Y en establecer cosas fundamentales para lo que viene. And establishing fundamental things for what's to come. Básicamente, en nuestro mapa vamos a ver que Jesús se maneja aquí en el área de Galilea, por eso se llama el ministerio, el gran ministerio en Galilea. So Jesus is basically doing the work here in Galilee, and that is why it's called the Great Ministry of Galilee. También hace algunas cosas cerca de Cesarea de Filipo. And he does some things here in Caesarea of Filipi, creo que es Filipi. Uh-huh. Philippi. Y también nos cuenta en el libro de Juan una visita que él hace a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. And we also read in the book of John un milagro que hace, perdón. No, una visita que hace a visit that he does in Jerusalem. Sí, a Jerusalén. Uh-huh. En Jerusalem. Ok, entonces más o menos eso fue lo que vimos y dónde se ubica todo esto. So this is where we're at in the timeline right now, as of now, physically. Bien, habiendo dicho eso entonces, so in saying this, vamos a entrarle a un montón, bueno, vamos a ver si nos alcanza porque es un montón lo que podríamos hablar hoy de lo que leímos. So we're going to start digging in, but we're going to see if we can cover everything because it's a lot that we've read. Ajá. Vamos a hablar entonces de los principios, valores, claves y lecciones que encontramos en la lectura de esta semana. So we're going to go ahead and read the principles, values that we have read so far in this lecture this week. Así que tengan la Biblia lista. Bueno, vamos a tratar de usar a Mateo como punto de referencia. So please have your Bibles ready and we're going to use Matthew as our point of reference. Entonces, por favor, busquen Mateo capítulo 16. Si tienen, búsquelo. Mateo capítulo 16. To Matthew chapter 16. Uh-huh. Okay. Bien. Vamos a ver en Mateo capítulo 16, vamos a ver, obviamente ustedes lo leyeron, entonces yo no lo voy a leer todo. Obviously you guys read it, so I'm not going to read it all.
dice que los fariseos y los saduceos estaban pidiéndole a Jesús que les diera una prueba de que él era el Mesías. So basically, the Pharisees and the Sadducees Ujú. are asking for proof that he's the Messiah. Ujú. Y él les dice, ¿cómo es que ustedes que saben determinar o predecir el tiempo no ven las señales que yo he manifestado? And Jesus goes on to say, how is it that you guys are able to give a forecast, but you can't see the signs that I have given you all? Esa es la triste realidad de la persona religiosa. And that's the sad reality of a religious person. Es una persona que sabe la Biblia, sabe las escrituras, pero no tiene una revelación de Cristo en su corazón. A religious person is a person who knows scripture, knows the story, but he doesn't have an internal revelation of Jesus Christ. Y él les dice, no se les va a dar una señal, sino la señal de Jonás. Yeah, well, we're not going to give you a sign, but instead we're going to see the sign of Jonas. Uh-huh. Y básicamente lo que está diciendo es comparando su muerte y resurrección con lo que pasó con Jonás. So basically, what he's doing is comparing his death and resurrection to Jonas's story. Ajá. Entonces, inmediatamente después de eso, se montan en una barca y a los discípulos se les había olvidado llevar pan. So immediately after this, they go ahead and they get on board the boat, and the disciples forget to bring bread. Uh-huh. Y en medio de del viaje, Jesús les dice, vean muchachos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. And he tells them, check this out, guys, please be careful with the leaven of the Pharisees. Leaven, ¿verdad? Sí. Sí, levadura, leaven. Sí. Y entonces, ellos, pobrecitos, siempre andaban más perdidos que Adán el día de la madre, los pobres, ¿verdad? And there were always so poor guys because they were always more lost than Adam on Mother's Day. Ellos piensan que Jesús está preocupado, está enojado con ellos porque no llevaron pan. And they poor guys because they thought that Jesus was mad at them because they didn't bring bread. Y Jesús lo que está diciéndoles es, no dejen que esa forma religiosa de pensar de los fariseos. And Jesus what is really saying is don't let that thinking, that way of thinking of the Pharisees get to you. Los contamine a ustedes. That it contaminates you guys, your way of thought. Pero entonces les dice algo que es muy interesante. And then he tells them something that's very interesting. Dice, en el relato dice, versículo 9 dice, ¿todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de canastas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Uh-huh. So verse 9, he goes on to say, do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many basketfuls you gathered? How is it you don't understand that I was not talking to you about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees? Obviamente Jesús lo que les está diciendo es, muchachos, estoy hablando de otra cosa, ustedes no me están entendiendo. So basically he's saying, I'm talking to you about something else, but you're still not understanding what I'm really talking about. Pero aprovecha para mostrarles una realidad. But he takes this opportunity to demonstrate a reality. Les dice, vean, ustedes no debieran preocuparse por la comida, por el pan. Uh-huh. Check this out, guys. You should not be worrying about the bread, the food. Cuando teníamos a 5,000 personas, ¿cuántos panes tenían? He said, whenever we had 5,000 people, how many pieces of bread did we have? Tenían 5 panes.
they had 5 bread. Y con 5 panes, And with 5 yo, breads, yo les di de comer a 5,000 personas, 5,000 and with, hombres. and with Ujú. those 5 pieces of bread, I was able to give 5,000, feed the 5,000 Ajá, hombres, ¿verdad? Ujú. men, Porque feed the 5,000 men, contaban normalmente a los hombres. because they would count the men Quiere at this decir que time. eran por lo menos unas 12,000 personas. It was perhaps 12,000 people. Y después dice, y cuando tenían que alimentar a 4,000, And whenever I had to feed the 4,000, ajá, ¿cuántos panes tenía? how many pieces of bread did we have? 7. 7. Entonces, si usted está escribiendo, quiero que pongas tus numeritos. Ponga en un So, numerito, ponga 5,000, perdón, con 5 igual 5,000. so if you guys are writing, taking notes down, I want you guys to write 5 equals 5,000. Ujú. Ahora, en la siguiente línea abajo, escriban 7 para 4,000. And then the next following line, I want you to write 7 equals to 4,000. Ajá. Entonces, con 7 alimentó a 4,000, So with 7, he fed the 4,000. pero con 5 alimentó 5,000. But with 5, he fed the 5,000. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos hubiera alimentado si solo hubiera tenido 4 panes? So the question is, how many would he have been able to feed if he only had 4 pieces of bread? ¿Más o menos? More or less. Más o menos. Hubiera alimentado More, más. Ajá. more or less. Porque entre más pan tuvo, alimentó menos. Because the more bread he had, the less he fed. Entonces siga esta lógica. Si con 5,000 alimentó, si con 5 panes alimentó 5,000, So follow this logic. If with 5 pieces of bread, he was able to feed the 5,000, posiblemente con 4 panes hubiera alimentado 7,000. possibly with 4 breads, he could have fed 7,000. Y si solo hubiera tenido 3 panes, ¿cuántos hubiera podido alimentar? And if he only had 3 pieces of bread, how many would he have fed? 10,000. Or could he have fed? Ajá, 10,000. 10,000? Y si hubiera tenido 2 panes, And if he only had 2 breads, ven lo que Jesús está tratando de enseñar. you see what Jesus is trying to teach? Tal vez algunos de ustedes me han visto hacer el gráfico inverso aquí con la curva, ¿verdad? Perhaps you guys have been watching me do this verse with the curve, with the line. Ajá. Porque si usted pone los números en una tabla y pone la X y la Y y pone la tabla, se va a dar cuenta de que entre menos tuvo, más multiplicó. Más Because alimentó. if you guys are drawing a graph and with the y and x axis, you could see if you plot in the numbers, you could see with less he fed more. Así que Jesús le dice, señores, ustedes nunca debieron preocuparse por el pan, por su comida, porque yo entre menos tengo, más hago. So he goes on to say, gentlemen, you should never be worried about the food and how you're going to feed yourself, because if you see, the less I have, the more I feed. Así que ahí les dejo eso para que lo pensemos. Vamos a Mateo al 16, versículo 5, inmediatamente después del 15, versículo 15. So we're going to go to Matthew chapter 16, verse 15. Ajá, sí, el versículo 15, después de que pasó eso. After this has taken place. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Jesus asked the disciples, what are the people saying about me? Y por supuesto que nos dicen que eres Juan el Bautista, el profeta. And of course, some of them are saying you're John the Baptist, the prophet, Un montón de opiniones. a bunch of opinions. Pero viene la importante. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Ustedes que han estado conmigo todo este tiempo. But he goes to ask the question, the most important questions. Who do you guys say I am? ¿Y qué le dice Pedro? And what does Peter say? Ajá. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estoy en el versículo 16. So verse 16, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Y Jesús dice algo que es muy importante, señores. And Jesus says something that's very important, ladies and gentlemen. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, o carne o sangre, como dice en otra versión, sino mi Padre que está en el cielo.
So Jesus goes on to say, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Entonces, quiero que si están escribiendo esto, es muy importante. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es tener una revelación de quién es Él. So if you guys are taking notes, I want you to write this. One thing is knowing of Jesus, and the one thing is having a revelation of Jesus. Cualquiera puede estudiar sobre Jesús, cualquiera. Anyone can study about Jesus. Anyone. Hay libros, There's books. cualquiera puede leer la Biblia, Anybody can read the Bible. pero no todos tienen una revelación interna de quién es Él. But not everybody has an internal revelation of who he is. ¿Qué fue lo que destacó Jesús aquí? What did Jesus awaken at this point? Highlight, más bien highlight. What did he highlight at this point? Que Pedro había tenido una revelación That Simon Peter had a revelation. y que esa revelación venía del Padre. And that revelation came from the Father. Ahora, inmediatamente Jesús le dice, Pedro, que la pegaste, pero bien pegada, pero no fuiste tú, fue que se te reveló. And at this point, Jesus is saying, man, you hit it on the nail, but it wasn't you, it was revealed to you. Porque la verdad es que nadie en la carne puede tener esa revelación. Because the truth is no one in the flesh can have that revelation. Bueno, después le dice, tú eres Pedro, sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Ya vamos a hablar de eso un momentito. And then he goes on, you're Peter, my church is built upon the rock, and so on, but we're going to talk about that later. Ahora, inmediatamente de eso, and immediately after that, unos 3 versículos después dice, desde entonces, como el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. And a few verses after that, we read, from that time, verse 21, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Ajá. Vean que Jesús fue muy claro. Let's pay attention that Jesus was very clear. Él les está diciendo exactamente lo que va a suceder. He's telling them exactly what's going to happen. Vamos a ir a Jerusalén. We're going to go to Jerusalem. Me van a matar. They're going to kill me. Pero yo voy a resucitar. But I'm going to resurrect. A este punto de su ministerio, ya Jesús lo dice con mucha claridad. At this point of his ministry, Jesus is speaking this with very much clarity. No sabemos cuánto tiempo había pasado entre la revelación de Pedro y este momento. We don't know how much time it had passed between the revelation to Peter and now. Pero vean lo que dice el versículo 22. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. So let's read on verse 22. Peter took him aside and began to rebuke him. Ahora está Pedro reprendiendo al Señor. So now Peter's rebuking Jesus. ¿Verdad? O sea, se pegó un jonrón y ya él se sintió Dios. So he hit a home run and now he thinks he's God. ¿Verdad? Esa naturaleza nuestra, ¿verdad? O sea, Dios nos da una revelación de algo que no hubiera sido posible en nuestra propia humanidad. And isn't that the human nature that God gives us a revelation and now we're thinking we're it? Sí. Y ahora viene Pedro y le dice, de ninguna manera, Señor, eso no te suceda jamás. And so here comes Peter and talks to Jesus and he says, never, Lord, he says, this shall never happen to you. Ajá, y versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. So after this, Jesus turns to and says to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Ahora, ¿a qué conclusión podemos llegar, señores? So what conclusion can we come to, ladies and gentlemen? Yo sé que en este momento Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él, todavía no.
I know that right now at this point, Peter does not have the Holy Spirit living in him. Él no habitaba en Cristo. The Holy Spirit, he did not live in Christ. ¿Ah? No tenía al Espíritu de Dios viviendo dentro de él. He didn't have the Spirit of God living inside of him. Pero la verdad es que nos muestra una realidad que podía ser la nuestra. But he demonstrates a reality that could very well be ours. Vean, y lo digo no porque lo haya leído, sino porque yo lo he vivido yo en carne propia. And I'm not saying this because I've read it somewhere, it's because I've lived it in my own flesh. Lo digo hasta con vergüenza. I say it even with embarrassment. Yo he tenido algunas revelaciones de Cristo, pero maravillosas. I have some very marvelous revelations from Christ. Y a veces he dicho cosas y he enseñado cosas que digo, wow, eso me lo reveló el Señor. Y la gente dice, pastor, esa revelación está buenísima. And I've come to sometimes to preach and teach things, and people are like, "Oh my God, that was the best revelation that I've heard." Pero basta con que ponga la mirada o que empiece a pensar en las cosas de acuerdo a los hombres. But it only takes for me to focus and see that there are things that are because of man or concerns of man. According to men. According to men. O sea, evaluar de acuerdo a los hombres. To evaluate according to men. Para salir con las idioteces más grandes que se puede imaginar. Yo, Alex Garro, yo. To speak or to come out with the dumbest things that Alex Garro come with. A todos los que son parte del club, levanten la mano. A ver, si solo a mí me ha pasado, a ustedes les ha pasado también. A todos les ha pasado. So this, if you're part of the club that this has happened to you, go ahead and raise your hand. ¿Será por esa razón? Qué lindo. ¿Será por esa razón que la Biblia o el Señor se aseguró que quedara registrado en la Biblia? Do you believe that this is probably why Jesus made sure this was written down on the Bible, registered in the Bible? Que en la caminata de Pedro sobre el agua y la descripción de cómo fue que sucedió. The description of the time Peter walked on the water and how it happened. Ya lo vimos. We already read it. Pero recuerdan, Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua y dice, si eres tú que yo camine sobre el agua. Peter sees Jesus and says, Jesus, if that you, let me walk on water. Y Jesús dijo, venga, si el hombre se mandó con fe. And Jesus, go ahead and come. And Peter, with faith, started walking on the water. Iba en el espíritu lleno de fe. He was in the spirit full of faith. Mientras estaba viendo a Jesús. While he was looking at Jesus. Pero la Biblia dice que empezó a ver alrededor el viento, la tormenta, y empezó a hundirse. And the Bible says that he started looking at the storm, at the winds, and he began to sink. Entonces, no es de extrañar que aquí, en un momento, Pedro tuviera esa revelación de parte de Dios. So it's not weird for us to read that Peter had a revelation coming from God. Pero que, como lo hemos hecho nosotros, se distrae, pone atención a lo humano, a lo carnal. But just like we've done it, we get distracted. We start looking at according to men, human ways. Y empezamos a decir y a pensar las idioteces más grandes que podamos pensar. And we start saying things and the dumbest things we could possibly Entonces, bring out. Pasamos de la revelación del Padre So we go from the revelation of the Father a la influencia de Satanás. Qué feo, ¿eh? To the influence from Satan. It's Ahora, really ugly. ¿por qué lo digo? Why do I say this? Para que vivamos con humildad. So we can live humble. Para que sepamos que las revelaciones vienen de nuestro Padre. So we can know that the revelations come from our Father. ¿Verdad? Que si hay algo bueno y extraordinario que sale por nuestra boca, That is, there's something good and extraordinary that comes out of our mouths. No permitamos que nuestro orgullo nos confunda. That we're not going to allow that our pride confuse us. Y que lleguemos a pensar, tal vez como lo llegó a pensar Pedro, And that we come to believe, just like the way Peter believed,
que como ya él había tenido una revelación, because he had already had a revelation. ahora era él el que tenía que decirle a Dios cómo hacer las cosas y no al revés. And because of that, he was now to tell Jesus what he had to do and not the other way around. Ujú. Ojalá que el Señor nunca nos tenga de, bueno, Él no nos va a decir aléjate de mí, Satanás, porque obviamente el contexto era de ir a la cruz y morir, pero Obviously, he's not going to tell us, get away from me, Satan, because he went to the cross to ahora, die, come back. inmediatamente en el versículo 24 dice el Señor algo. And immediately in verse 24, Jesus says, Y aquí es importante ver en el contexto este pasaje. and it's important that we read these verses in its ¿Qué, context, qué es lo que está tratando de expresar Pedro? because what is Peter trying to express? Es Jesús, evítate el sufrimiento. Um, Jesus, avoid the suffering, Evita la cruz. avoid the cross. En este momento ellos no saben que Jesús va a morir en la cruz, ellos no lo saben. At this moment, they don't know that Jesus is going to die on the cross. Ellos están escuchando a Jesús hablar de que va a morir y todo eso, pero ellos They're no. just they're just listening to Jesus that he's going to die, but they're not registering that Jesus is going to die on the cross. Pero le está diciendo Jesús, no escojas el camino del sufrimiento, mejor sigamos haciendo milagros y haciendo cosas muy lindas. So they're saying, Jesus, don't choose the way of suffering. Just stay here with us and let's keep on doing miracles. Y Jesús dice algo a partir del versículo 24, And Jesus says something after beginning on verse 24. que solo la gente del estudio bíblico de los miércoles puede aguantar oír. That only the people from Wednesday study, New Testament study, can listen to it or take it. Que si yo lo predico igual el domingo, la mitad se me van a otra iglesia. That if I preach this on a Sunday morning, half of the congregation is going to leave to another church. Dice, si alguien, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. So Jesus goes on to say, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Uh-huh. Y mis amados hermanos, quiero decirlo con toda claridad y que quede grabado aquí. And my beloved brothers and sisters, and I want to say something that I wanted for it to stay here recorded. Uno no puede ser discípulo You cannot be a disciple viviendo una vida para sí mismo, no se puede. living a life for yourself. La demanda de Jesús sigue siendo la misma desde hace 2000 años. Jesus' demand has been the same as it was 2,000 years ago. Es negarse a sí mismo. Is to deny yourself. Fue lo que no hicieron Adán y Eva. Things that Adam and Eve did not do. Ellos se escogieron a ellos mismos. They chose themselves. No quisieron sufrir. They didn't want to suffer. Sufrir la cruz. Suffer the cross. ¿Cuál cruz tenían que sufrir Adán y Eva? But what cross did Adam and Eve had to suffer? El árbol del conocimiento del bien y el mal, del bien y del mal era la cruz de ellos. The tree of the good and evil was their cross. De esa cruz, de ese árbol, ellos tenían que negarse. No era el árbol en sí, sino que el negarse a comer del árbol, obedecer, era una cruz. It wasn't the tree itself, but it was them denying themselves from that tree that was to deny themselves. Y dice, entonces, nadie que quiera ser discípulo puede serlo si no se niega a sí mismo. So he says, no one can be my disciple unless you deny yourself. Quiere decir que yo sé que soy un discípulo de Cristo. So it means that I know that I'm a disciple of Christ. Útil para el Señor. Useful for the Lord. Si yo acepté negarme a mí, o sea, yo no voy a ser el centro de mi vida, sino mi Padre. If I've accepted to deny the self, that I'm not going to be the center of attention, but rather my Father is going to. Él va a ser el centro de mi vida. He's going to be the center of my life. Quiere decir que cada día muero yo más. So it means that every day I die more. Posiblemente los discípulos no comprendieron también esto de tomar la cruz. And perhaps they didn't understand this to take the cross. ¿Verdad? Porque él no había ido a la cruz todavía.
because the disciples they themselves, or Jesus hadn't gone up to the cross yet. ¿Verdad? Posiblemente ellos dijeron que a qué se referirá con la cruz, porque la cruz hasta ese momento era solamente para criminales. So to them, it's possible that they thought, what is he talking about? What cross? Because for them, the cross was only for criminals. Era el castigo romano para los criminales. It was the Roman punishment for the criminals. Posiblemente ellos entendieron el concepto de la cruz cuando vieron a Jesús y dijeron, ahora entendemos qué quiso decir cuando nos dijo que teníamos que tomar la cruz. It is possible that they understood the concept of the cross whenever they saw Jesus go up to the cross, and then that's whenever they probably recalled them and like, oh, that's what Jesus was talking about too. La cruz es básicamente the cross is basically el sacrificio personal que yo hago para el bienestar de otros. Is the personal sacrifice that I do for the good of others, for the greater good. Fue lo que hizo Jesús. Jesús sacrificó su justicia para pagar el precio de nuestros pecados. Jesus sacrificed his justice so he could die for our sins. Ustedes me han escuchado muchas veces decirlo. You guys have all heard me many times say it. Pero la cruz no es que usted haya nacido con déficit atencional. The cross is not that you guys were born with attention deficiency. ¿Cómo se dice? ADHD. Ajá. No es que usted salió con un ojito caído y entonces no ve bien. It's not that you guys were born with a lazy eye so you can't see right. La cruz no es tener un hijo borracho o un padre mujeriego. The cross is not to have a drunk son or a husband. No, eso es un pensamiento superficial de la cruz. That's a very superficial thought of the cross. Vivir en pobreza tampoco. To live in poverty, that's not the cross. Negarse a sí mismo es yo no soy el centro. To deny yourself is that I'm not the center. Vivo para cumplir el propósito de Dios, no para mis propósitos. I live to fulfill the purpose that God has given me. Y la cruz es yo. Eso implica que yo tengo que sacrificar por otros para que otros reciban beneficio. So that means that I have to sacrifice myself for others. Y lo otro es seguir a Jesús. And the second thing is to follow Jesus. ¿Qué es eso? Someterme a su dirección. To submit to his direction. Termina diciendo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. For he goes on to say, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Dice, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Así que Jesús le está diciendo a los discípulos, y por eso reprendió a Pedro y lo llamó Satanás. And this is what he's saying to the disciples, and that's why he went on to rebuke Peter. ¿Por qué? Why? Porque estaba en contra de este principio de negación. Because he was against this principle of deny yourself. Estaba en contra del principio de tomar la cruz. He was against the principle of taking the cross. Y de vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. And to live according to God's will. Ahora, hay un versículo que queda ahí que posiblemente leyeron y que quiero explicar porque crea dudas a veces. And there's a verse there that you read, and sometimes it creates confusion. Y es el versículo 28, dice, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. So he says, truly I'll tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. Entonces, claro, este versículo crea mucha confusión. And of course, this verse creates a lot of confusion. Porque todos aquí sabemos que todos esos discípulos están muertos desde hace 2000 años. Because we all know that all those disciples have been dead for more than 2,000 years.
Y entonces, ¿cómo se llama? La gente dice, bueno, pero entonces quiere decir que Jesús estaba mintiendo, So therefore, some people may believe that maybe Jesus was lying porque les dice que ellos no iban a morir hasta ver el reino venir de nuevo, al ver el reino, haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino. because it says that they won't die till they see the Son of Man coming in his kingdom. ¿No? Y la mayoría de esos hombres murieron y Jesús no ha regresado todavía. And all those men died, and Jesus didn't come in his kingdom. Bueno, recuerden que la Biblia explica Biblia. Remember that the Bible explains Bible. Y podemos ver, si ustedes se pasan a Marcos capítulo 9, And if you guys turn to Mark chapter 9, Marcos 9, Mark 9, en el versículo 1 lo dice de otra manera que queda más clara. Es la misma frase, pero dicha de otra manera más clara. in chapter 9, verse 1, he says it a different way, but it's a more clear. Dice, y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. So he goes on to say, truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power. Ajá. A ver, ¿cuándo fue que Jesús regresó a sus discípulos con poder? ¿Cuándo? So can y'all tell me, when did Jesus come to his disciples with power? Alguien que me diga, que me lo escriba, me diga, ¿cuándo fue que Jesús regresó a sus discípulos con poder? Can you guys tell me, somebody can write it down or type it out. When did Jesus come back with power, to his disciples with power? ¿Mm? A ver, déjeme ver si los puedo. Ok, ahí está. ¿Cuándo? Let's see it, when. A ver. Ok, yo creo que pueden abrir el micrófono. A ver, ¿cuándo? En Pentecostés. Exacto, en Pentecostés. Ajá. Fue exactamente en Pentecostés. Apagué el audio, ¿verdad? Chris, otra vez, déjame ver. Ahí. Okay, so Sí, exactamente en Pentecostés fue. yes, on Pentecostal day, yes, that's whenever he Porque came back. en Pentecostés Cristo fue impartido en poder a toda la iglesia. In the Pentecostal day, Jesus was imparted with power. Entonces, esa es la interpretación de lo que él dijo que cuando voy a venir en mi reino, ¿cuándo vino en su reino? ¿O cuándo vino su reino a nosotros por completo? When did he come? When was his kingdom come fully? Cuando vino el Espíritu Santo y él se impartió en nosotros. Whenever he came with the Holy Spirit and he put himself inside of us. Ahora, ¿va a regresar Jesús en algún momento y va a establecer un reino en esta tierra? Sí, sí va a suceder. Now, is Jesus going to come and establish a kingdom here on earth? Yes, he is. He's going to come back. Pero ya el reino lo estableció en nosotros. But the kingdom has already been established in us. Ajá, ya vive, ese reino vive en nosotros y nosotros somos ciudadanos del reino. That kingdom lives in us and we are citizens of that kingdom. Entonces, les quería aclarar ese pasaje que estaba ahí. So I wanted to clarify that passage. Ajá. Ahora, vamos entonces a la siguiente, que es Mateo capítulo 17. Hay una historia curiosa. Mateo 17. So now we're turning to Matthew chapter 17. Mateo 17. Matthew 17. ¿Ok? Vamos a buscarlo aquí. 17. Es la famosa historia del pez y de la moneda dentro del pez. Is the famous story about the coin instead of the fish. Voy a leerlo todo para que quede claro. Dice en el 24. I'm going to read it all so it can be clear. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron, o son 2 dracmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? After Jesus, verse 24, after Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the
of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" Ujú. Y entonces Pedro, obviamente que es el que siempre habla por todos, dice, sí lo paga, respondió Pedro. And Peter replied, because he's always answering, he says, "Yes, he does." Pero parecía que no tenía la plata en ese momento porque después dice, llegó a la casa y le dijo, el Señor tuvo que hablar con él. So it seems that he did not have the money at the time. So he comes to the house and he speaks to Jesus. Dice, al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? So when Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings on earth of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others?" Y dice 26, a los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. "From others," Peter answered. "Then the children are exempt," Jesus said to him. Uh-huh. O sea, lo que Jesús está diciendo es, yo no he pagado nada porque no estoy necesariamente obligado a pagar. Nos están cobrando por algo que nosotros no estamos obligados a pagar. So Jesus says, "I haven't paid anything because I'm not obligated to pay anything." Está Jesús como defendiendo su integridad, ¿verdad? Jesus is defending his integrity. No está haciendo, él no quiere que le quede la menor duda a su discípulo de su integridad. He don't want the minimum least amount of doubt in the integrity of Jesus to be questioned. Y creo que todos los líderes debemos ser así. Uh-huh. And I believe that all the leaders should be like this. Por ejemplo, algunos que llegaron este domingo pasado a la iglesia, For example, some of us that came to church this last Sunday, vieron que había unas pantallas nuevas y un montón de cosas ahí. you saw that there were some big screens and bunch of things there on stage. Ahora, hace como un mes más o menos, So now, about a month ago, yo le compartí a la congregación que nuestras finanzas han estado un poco más bajas en comparación al año pasado. I shared with the congregation that our finances have been a little low in comparison to last year. Entonces, ¿qué podría pensar alguien So what can somebody think out of that? que llega el domingo y ve ese montón de pantallas nuevas ahí? That comes on Sunday and they see those bunch of screens up there. ¿Qué onda aquí? ¿Qué es lo que está pasando? But what's going on? What's happening here? Entonces, sin hacer un gran discurso, Without making a huge speech, el domingo pasado yo me aseguré de decirle a la gente que esa había sido una remodelación que el servicio en inglés había hecho. I had to share real quickly with the congregation that those remodeling things were part of the CT. Y de nuestro presupuesto no salió ni pudo haber salido dinero para hacer esa remodelación. Uh-huh. And that out of our budget, we didn't have nothing came out of our budget for that remodeling. ¿Tenemos los líderes que hacer ese tipo de cosas? Sí las tenemos que hacer. Do the leaders have to do these type of things? Yes, absolutely. Tenemos que asegurarnos de que nuestros discípulos de que nadie ponga en duda nuestra integridad ante nuestros discípulos. We have to make sure that our integrity is not questioned before our disciples. Ante los hijos también. And before our children. Es importante. Ahora, ¿cómo dice Jesús? So what is Jesus saying? No estamos obligados a hacerlo, pero vamos a pagarlo. Pedro, mejor lo vamos a pagar. So he says, Peter, we're not obligated to pay, but we're going to go ahead and pay. Claro, como lo dice Jesús, pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. So Jesus said to him, but so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find 4 drachma coins. Take it and give it to them, for my tax and yours. Algunos piensan que en este específico momento Jesús no tenía dinero o no tenía acceso al dinero en ese momento. Some believe that Jesus did not have access to money at this time. Vemos que en otro momento, cuando iban a alimentar a los 4,000,
We see at another point whenever he was going to feed the 4,000. No sé si ustedes le pusieron atención o lo vieron, I don't know if you guys paid attention or you saw it. que cuando que los discípulos dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar comida para toda esta gente? The disciples asked Jesus, do you want us to go buy food for all these people? Porque hay gente que dice, no, Jesús y los discípulos siempre andaban sin plata y nunca tenían recursos. Eso no es cierto. And what's not truth is that Jesus and the disciples were walking around without money and in poverty. No, that's not true. Pareciera que el problema no era no tener dinero, sino a dónde iban a conseguir la comida para tanta gente. It seems that the problem wasn't that they didn't have the money to buy food, but where were they going to get all this food for these people? Ahora, en el caso de en este caso específico, pareciera que Jesús o no tenía acceso al dinero en ese momento o no tenía dinero para hacerlo. And it seems that at this point, he may not have access to money or he did not have money. Entonces, le enseña a Pedro un principio. So he shows Peter a principle. Le dice, ve al mar, al lago. Go to the lake. Y del primer pez que saques, abre la boca, te vas a encontrar una sorpresa ahí. And from the first fish that you catch, go ahead and open his mouth and you're going to find a surprise in there. Y ahí vas a pagar lo tuyo y lo mío. And from there, you're going to pay mine and yours. Entonces, aquí es muy interesante cómo Jesús actuaba en algunos momentos. And this is where interesting how Jesus is acting at this. Porque Jesús pudo haber hecho así como un mago, ¡pum! Y aquí aparecen las moneditas, los 2 dracmas. Because Jesus could very well just snap his finger and be like, all right, poof, here's the drachma. Pero no lo hizo. But he didn't do it. Que puso a Pedro a trabajar. He put Peter to work. Ahora, este pasaje se usa, en mi opinión, de una manera muy irresponsable en las iglesias. And this passage is very well manipulated in a wrong way many of the times. Lo que se le dice a la gente es, gente, el Señor le va a proveer de una forma sobrenatural. What is preached to the people is like, people, God is going to provide to you in a supernatural way. Si él hubiera resuelto esto de una forma sobrenatural, Pedro no hubiera tenido que ir hasta el lago, coger la caña de pescar, tirarla, sacar el pez, abrirle la boca. No hubiera tenido que hacer todo eso, que le tomó un tiempo. If it would have been in a supernatural way that he would have provided, Peter, he wouldn't have sent to Peter to walk to the lake, bring his fishing pole, throw his fishing pole, fish for the fish, bring out the fish, look inside the fish for this money. Sino que lo hubiera resuelto a sí mismo. Saca un pañuelito y hace como un mago, pum, aquí están las 2 dracmas. If not, if it would have been the supernatural way, he could have just pull out his handkerchief and just shake it a little bit and poof. ¿Qué está enseñando el Señor a mi criterio? Mi criterio de darles garro. What is Jesus teaching here, Peter, in my criteria? Que Él nos puede prosperar. That he can very well prosper us. De manera sobrenatural. In a supernatural way. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos haciendo lo natural que debemos hacer. But always, if we allow him to be in us and be supernatural. Entonces, no es que estoy aquí sentado esperando que me caiga el dinero, sino, Señor, ¿dónde está el pez que tiene la moneda que tú me quieres dar? ¿Dónde está el pez que yo tengo que pescar? And it's not in a way that I'm just going to sit here and just wait for him to just drop whatever blessing on my lap. But instead, Lord, what do I need to do to find this fish in order for me to find this blessing? Tal vez ese pez para una persona es un trabajo, ir a la universidad a estudiar, un proyecto. Perhaps this fish is go to school, educate yourself, a job, and so on. Y lo maravilloso es que Jesús le dice, con eso vas a pagar lo tuyo y lo mío. Nos alcanza para 2. And the amazing thing is that with that one cash, you're going to pay yours and my debt. Quiere decir que con la sobrenaturalidad de provisión que Dios nos da cuando hacemos lo natural. So what it says, or what we can interpret out of this, is what is supernatural to us is from what we do naturally. Nos alcanzará para nosotros y para seguir dando a la obra del Señor. And it'll be enough not only for us, but also for God's will.
Así que cuando escuchen a alguien hablar de esto, no se dejen distraer por el hecho de que había una moneda en el pez. So whenever this is being taught, don't get distracted by the fact that there was a coin inside of the fish. Quizás debiéramos de poner a la par de esta historia, But perhaps we should put next to this story, debiéramos de poner la historia que leímos esta semana de aquel ciego que Jesús le escupió en la cara. but instead we should see the story of that blind of which Jesus spit on his face, in his eyes, I'm sorry. Tenía Jesús, sí, tenía Jesús un protocolo para sanar a la gente. Did Jesus have a protocol to heal people? No, a veces hablaba, No, he didn't. Sometimes he just spoke. a veces los tocaba, Sometimes he would touch them. a veces nada más decía la palabra Sometimes he would just say the word. y en este caso le escupió la cara. And in this case, he went ahead and spit on his face. En otra vamos a ver que dice que le escupió la lengua a otro, imagínense. In another one, we're going to see that he spit in his tongue. En otro dice que hizo barro y se lo puso en los ojos. And another one, we see that he made clay out of it and put it on his eyes. Nos está Jesús enseñando un protocolo de sanidad. Is Jesus showing us a healing protocol? No, lo que nos está enseñando es que lo hace como le da la gana. No, what he's showing us is that he does it as he feels like it. Él no tiene que ser de una misma manera siempre. He doesn't have to do it the same way always. Porque si él lo hiciera de una misma manera, lo convertimos, nosotros los seres humanos lo convertimos en algo religioso y lo repetimos y lo repetimos. If he was to do it in a certain way, then we would convert that into a religious way. How do we do it every time? Religiously. Y peor aún, haríamos como lo hacen esta gente de esta secta de pare de sufrir. And worse, we would do it like this Cult of stop suffering. Son de origen brasileño. It's from Brazilian origin. Que por una ofrenda, entre comillas, with an offering, le dan una rosa, le dan un pañito, le dan un aceite y con eso se sana. That with an offering, they give you a rose, they give you a handkerchief, they give you an oil, and with that you're healed. ¿Qué pasó con la sanidad de ese hombre? What happened with the healing of that man? Él le preguntó, ¿ves? Do you see? Y él que dijo, veo, pero veo los hombres como árboles. I see, but I see men like trees. Ajá. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo sanó? ¿Qué fue que andaba bajo de energía Jesús? Andaba bajo de poder ese día. So we can ask ourselves, why didn't Jesus just go ahead and heal them? Was Jesus low on energy? ¿Qué está haciendo? Le está enseñando a los discípulos. What is he doing? He's showing the disciples. Los discípulos están viendo. Because the disciples are watching. En ocasiones él sana así. In occasions he just heals them right away. Y en ocasiones la sanidad va a requerir un proceso. In occasions, in situations, the healing is going to have a process. ¿Y quién define eso? And who defines that? El Padre y nada más que el Padre. The Father and only the Father. Así que me parece que es importante. Veamos un par de cositas más y vamos a tener que agregarle un video a esto, ni modo. Vean. Ajá. Voy a brincarme del protocolo del perdón, lo voy a agregar en un video, voy a agregar un video solo para hablar de este protocolo del perdón porque me parece que es fundamental, señores, es fundamental este protocolo sobre el perdón. So I'm going to go ahead and I'm not going to speak about the protocol on forgiveness because I believe that's an intensive, detailed one. So I'm going to record a video on this only. Ajá. Entonces, brinquémonos y el atar y desatar que están conectados. Brinquémonos. And also blinding and losing. A Marcos capítulo 14, rápidamente, Marcos capítulo 14. So I'm going to jump to Mark chapter 9. Ajá, 14. Perdón, 9:14, sí, 9:14. Mark chapter 9, verse 14. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? You guys remember the stories, right? Jesús se fue con Pedro, Santiago y Juan al monte y se transfiguró. That Jesus went with Peter and John to the forest.
Y James, Peter y John, James. ¿verdad? Los tres. And James. Voy a mencionarlo en el otro video, ese asunto de la transfiguración. Regresan. So I'm going to mention about transfiguration in the video, but they at this time they come back. Y dice la Biblia que cuando llegó vio que los discípulos estaban hablando con los fariseos y los maestros de la ley. That whenever Jesus saw that the disciples were speaking to the Pharisees. Es lo que dice el 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. Eso es claro. Eso es fundamental para entender este pasaje. That is clear. This is fundamental for us to understand this passage. Dice, tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. As soon as other people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, ¿qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. What is verse 16 saying? What are you arguing with them about? He asked. ¿De qué están hablando, discípulos? ¿De qué están hablando con los maestros de la ley? Disciples, what are you guys talking about with the teachers of the law? Y los discípulos no tuvieron tiempo para responder, sino que un señor respondió. And the disciples did not have time to answer, and not this other man answered. Dice, maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him into the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Dice, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Ojo la pregunta, ¿hasta cuándo tendré que estar yo con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. You unbelieving generation, Jesus replied. How long should I stay with you? How long should I put up with you? Bring the boy to me. La pregunta es, ¿con quién está enojado Jesús? ¿Con el endemoniado o con los discípulos? The question is, who is Jesus really upset with? With the demon possessed or with his disciples? Con los discípulos, ¿verdad? With the disciples. Segunda pregunta, ¿estaban los discípulos capacitados y autorizados para echar fuera demonios, sí o no? Second question, were the disciples capable to drive out demons? La respuesta es sí. Yes, the answer is yes. Porque le está diciendo, ¿hasta cuándo yo voy a estar entre ustedes? So that's why Jesus asked, how long should I be with you? Es como la mamá que le dice a los hijos de más de 20 años. It's like the mom that tells to her children that are over 20 years old. ¿Hasta cuándo les voy a seguir yo limpiando el cuarto y acomodándole la cama? ¿Hasta cuándo? Till how long? Till when am I going to continue to clean your room? ¿Qué quiere decir? ¿Qué revela esa expresión? So what does that expression reveal? Que ya ellos lo pueden hacer. That they can already do it on their own. Entonces le traen al muchacho, dice, así que se lo llevaron, versículo 20, tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal manera al muchacho que se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó al padre. Desde que era niño, contestó, muchas veces lo ha echado al agua, al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything to take pity on us and help us. Vea la respuesta del Señor 23, en el versículo 23. Check out Jesus' answer. ¿Cómo que sí puedo? If you can, said Jesus. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Everything is possible for one who believes. ¿Qué está diciendo Jesús? El problema aquí es un problema de incredulidad. So what is Jesus saying? The problem here is of the unbelief.
No es un problema de autoridad, es un problema de incredulidad. It's not a problem of not being able to, but it's a problem of unbelieving. Voy a predicar de esto el domingo, así que les estoy dando un adelanto. Aquí hay un problema no de autoridad, sino de incredulidad. It's not a problem of authority, but of not believing. Dice, al que cree, todo le es posible. He says, the one who believes everything is possible. Y esa es una expresión que posiblemente resonó en el universo. And that's expression that most likely it resonated through the universe. Porque mucha gente que aún ni son creyentes creen en cosas y lo logran. Because a lot of people who are not believers believe in things and they accomplish them. Ajá. Y ahora los discípulos que habían sido autorizados para echar fuera demonios no lo logran. And now the disciples who have been granted authority to cast out demons cannot accomplish it. Dice el 24, sí creo, exclamó de inmediato el padre, ayuda en mi poca fe. Verse 24, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. Ajá. Al ver que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. When Jesus saw that the crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you to come out of him and never enter him again. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Verse 26, the spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him onto his feet, and he stood up. 28. Ojo aquí porque aquí vamos a terminar. 28. Check this out, verse 28. Cuando Jesús entró a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? Ajá. ¿Por qué no? Qué buena, era una pregunta súper válida. ¿Por qué no lo pudimos echar? It was a very validated question. Why couldn't we drive him out? En el relato de Mateo, estamos leyendo en Marcos, ¿verdad? Pero en el relato de Mateo, so we're going to see in the point of view from Matthew. No lo vamos a buscar, pero está, si quieren lo apuntan, está en el 17:20. We're not going to look for it, but it's in Matthew chapter 20. Ajá, no, 17:20, 17:20. I'm sorry, chapter 17, verse 20. Dice, ve la respuesta, dice, por la poca fe que tienen. Esa fue la respuesta. So the answer is because of the poor faith that you have. Dice, les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, because I assure you that if you had faith in a seed of mustard, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. If you had the faith of the size of a seed of a mustard, if you would tell this mountain to move from this place to the other place, that mountain would move. Para ustedes nada sería imposible. For you guys, nothing would be impossible. Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? So what is the answer to the question? ¿Por qué los discípulos no pudieron echar este demonio? Why couldn't the disciples cast out this demon? Por incredulidad. Because of the unbelief. Posiblemente la incredulidad se originó en la conversación con los maestros de la ley. It is possible that the unbelief came, or their doubt came from their argument with the teachers of the law. Recuerdan que Jesús les había dicho, cuidado con la levadura de ellos. Ellos están llenos de incredulidad, de religión y de incredulidad. Remember that Jesus told them, warned them, he's like, be aware of, be cautious of the yeast of the teachers of the law, because they are full of it. Ajá. Y entonces los discípulos posiblemente en vez de desarrollar fe, desarrollaron incredulidad. And it's possible that disciples, instead of having faith or growing in faith, they became doubtful. Ahora, la parte con la que quiero cerrar está en el 29, que dice, so now the part that I want to close this is in verse 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. He replied, this kind can come out only by prayer. Ajá. Si nosotros leemos en Reina Valera, porque estamos usando nueva versión internacional, pero si leemos en Reina Valera, if we read this version in King James Version, dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración.
In the King James Version, it says this type of demon can only come out by fasting and prayer. Ajá. Entonces, aquí es donde viene un problema. So this is where there's a problem. ¿Está diciendo Jesús que hay demonios que solo salen si oramos y ayunamos? Is Jesus saying there's only demons that can come out of if we only fast and pray? Lo primero que hay que decir es que en algunos de los manuscritos, por lo menos los que usa la nueva versión internacional, que son manuscritos más viejos, no aparece la palabra ayuno, parece que fue agregada después. So it seems to us that some of the manuscripts, the word fasting does not appear. Parece que después la agregaron esa palabra. It seems that that word fasting was added on later. Pero ¿en dónde es que tenemos que tener cuidado? So where is it that we need to be careful? En pensar que el ayuno y la oración aumentan nuestro poder. So we need to be careful in not believing that because we're fasting and praying, it adds on to our power. Y eso nada que ver. And that is absolutely not true. Porque aquí nos tenemos un problema de poder. Because this is not a problem of power. Ni de autoridad. And not of authority. Que ya los discípulos tenían el poder y la autoridad para echar fuera el demonio. Because the disciples already had the power and authority to cast out. Por eso Jesús está enojado con ellos. That's why Jesus is upset at them. Entonces, ¿cuál era el espíritu al que está haciendo referencia Jesús? So which spirit is Jesus referring to? El del modo, el que tenía el muchacho que lo tenía mudo. The spirit of the demon that was inside the child that was keeping him mute. Ajá. O el espíritu de incredulidad que se había desatado en ese lugar. Or the spirit of unbelief that had been unleashed in that place. La oración y el ayuno no me dan más poder. The fasting and praying doesn't give me more power. Sino que, ¿qué hacen? So if not, what does it do? El ayuno, especialmente, instead, the fast, especially the fast, debilita mi carne. It weakens my flesh. La oración me permite alinearme con la voluntad de mi Padre. Prayer allows me to align myself with the Father. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? Ustedes desarrollaron incredulidad por operar en la carne, no en el espíritu. You guys have developed unbelief because you're operating, behaving in the flesh. No en el espíritu. Not in the spirit. Para operar en el espíritu se hace necesario que oren. To carry on in the spirit you need to pray. Y parece que algunos traductores sintieron la necesidad de poner ayunar también. Necesario que ayunen. And it seems that some translators found the need that they to put in their fasting. Pero no está hablando Jesús de que hay categorías de demonios. No. But Jesus is not referring that there is categories of demons. Algunos lo dicen así. Ay, es que ese tipo de demonios solo con ayuno y oración. Como si hubiera categorías de demonios. For example, there are some people that believe that there's different types of categories to cast out demons. Es claro que Jesús esperaba que ellos echaran fuera el demonio. It's clearly that they were waiting for Jesus to cast out that demon. No, que Jesús esperaba que ellos echaran el demonio. I'm sorry, that Jesus was expecting for them to cast out that demon. Que tenían la autoridad para hacerlo. Because they had the authority to do it. ¿Pero qué les pasó? But what happened? La incredulidad. Unbelief. La carne. The flesh. Hizo que no fueran efectivos en su tarea. Made that they were not effective in their task. Les termino con esta ilustración que va a sonar chistosa. So I'm going to finish with this illustration that it may sound a little funny. Todo policía tiene la autoridad para correr detrás de un ladrón y agarrarlo y tirarlo al piso y ponerle esposas. Todo policía. Every policeman has the authority to run after the criminal, throw him on the ground, and go ahead and cuff him up. Todo policía tiene autoridad para hacer eso, ¿ah? Every policeman has the authority to do that, right? Y si está cerca, tirarle el taser y tirarlo al suelo. And if they're close, they're close enough, they have the authority to go ahead and pull out the taser and tase them. Pero les pregunto, but I ask you, ¿quién tiene más posibilidades de ejercer y ejercitar, de ejercer su autoridad? Who has more authority to go ahead and exercise their authority? ¿Un policía en forma o un policía gordo?
who has a better chance to go ahead and take on and put in practice to their authority, a fat cop or a skinny cop or a fit cop? Cuando yo voy allá a mi pueblo, a Costa Rica, veo unos policías que yo digo, Dios mío. When I go to Costa Rica, I see some cops and I'm like, oh my God. Pobrecito, esos no pueden perseguir a nadie, los gordos que están. Es peligroso que les dé un ataque al corazón. I think to myself, oh my God, if they can't chase anybody, because it's possibly that they may get a heart attack doing Es un so. problema de autoridad, It's not a problem of un authority. problema de condición. It's a problem of condition, Nosotros tenemos autoridad, because we have authority. pero si vivimos en la carne, But if we live in the flesh, si no oramos y ayunamos, so we don't pray, we don't fast, no desarrollamos la fe que supera todo eso. we don't develop the faith that overcomes all of this. Termino diciendo esto, vean las palabras de Jesús. So I finish with this. Check out the words of Jesus. Para ustedes nada es imposible si creen. For you guys, nothing is impossible if you believe. La pregunta que nos debe quedar es, ¿qué cosas hacen que no creamos? So the question is, what things can we not do if we don't believe? Or what things make us have doubt? Ajá. ¿Qué cosas interrumpen el desarrollo de nuestra fe? What things interrupt our matureness in the faith? Maturity in the faith. Así que ahí terminamos. And therefore we're finished. Muchas gracias.